para empezar, algo de lo que dijo un poco Diego Correa, en un principio, la verdad es que las células madre, su principal efecto, o lo que uno buscaba, era este efecto de generarles ambiente a estas células como para que ellas se diferenciaran a lo que nosotros queríamos. Colocarlas en un ambiente óseo para formar hueso, en un ambiente cartilaginoso para formar cartílago y por lo tanto tomar ventaja de esta característica que tienen estas células multipotenciales. Eso obviamente ha ido cambiando con el tiempo, ¿cierto? Sabemos que además, para que esto ocurra, la verdad es que el ambiente in vitro que se requiere para que esto ocurra, para que efectivamente haya una diferenciación, es altísima. O sea, en in vitro, los factores de crecimiento que nosotros utilizamos para llevar una célula madre a grasa o a cartílago o a hueso son dosis que no son las que están en el organismo. Son dosis altísimas. Por lo tanto, las posibilidades de diferenciación de células madre in vivo, aunque ocurren, la verdad es que son en un ambiente que es mucho más, digamos, de mucho menos cantidad de inductores que las que nosotros hacemos dentro de una botella. Por lo tanto, cada día pierde más relevancia el asunto de ver que las células madre las coloquemos para que ellas se deriven o ellas se diferencien a diferentes tejidos. Obviamente, con este esquema que es similar al que mostró el doctor Correa, nos damos cuenta que finalmente estos pericitos tienen varias funciones, ¿cierto? Tienen estas funciones tróficas, tienen las funciones inmunomoduladoras y además se diferencian en un ambiente que es más bien in vitro que in vivo. Por lo tanto, en general la terapia celular en este minuto está bastante más hacia esta parte de las funciones que tienen estas células, más que a el proceso de diferenciación hacia un tejido específico. Cuesta bastante en nuestro ambiente. Voy a hablar primero del ambiente médico. El ambiente médico, incluso en el ambiente médico, cuesta bastante encontrar medicina basada en la evidencia. Cuando eso lo pasamos a medicina veterinaria, realmente es escasa a nula la cantidad de publicaciones y la evidencia, digamos, rigurosa con respecto a qué es lo que se ocupa. Una revisión rápida, en el caso, por ejemplo, de terapias en perros, nos damos cuenta que aquí hay una publicación que trabaja con, primero, controles negativos, dos, que son doble ciego, es decir, la persona que coloca el ozono o la que coloca el PRP no es la misma persona que va a colocar la terapia en el paciente o el que diagnosticó que efectivamente ese paciente era incluible en el sistema para poder hacer un estudio clínico. Por lo tanto, todas esas variables que son muy influenciales, sobre todo con lo que se habla de, digamos, con el efecto placebo que se nos produce a nosotros y se le produce a los dueños de nuestros pacientes, porque obviamente en el caso de los animales se supone que no hay efecto placebo. Es todas esas diferencias que se pueden producir entre la persona que está tratando y la persona que está viendo a su mascota recuperarse, se tiende a disminuir cuando uno efectivamente diseña un estudio clínico con todas sus variables. Entonces, nuevamente, incluso de esa manera, la evidencia es escasa.
¿Por qué? Porque obviamente cuando nosotros hablamos de diseño de un estudio de investigación en clínica, tenemos que darnos cuenta que hay dos tipos principales de estudios. Están los estudios observacionales y los estudios experimentales. Muy típicamente, si uno hace una revisión en la bibliografía, uno va a encontrar mucho estudio observacional, ¿cierto? Que en el fondo examinó a una mascota y dijo que estaba muy bien, muy mal, un poquito más, un poquito menos. En el caso de los estudios experimentales, también hay una serie de tipos de estudios experimentales, desde los más básicos hasta lo que vimos ahí de estudios doble ciego, ¿cierto? Con controles y por lo tanto en el que podemos decir que efectivamente lo que colocamos es lo que produjo el efecto. Y eso nos hace ver que, en el fondo, si nosotros hacemos medicina basada en la evidencia, se requiere buenos estudios clínicos. Y el problema es que en general no somos muy buenos para hacer estudios clínicos. Eso tanto no estoy hablando ni en Chile ni en Sudamérica, sino que en general en el mundo somos muy malos para hacer estudios clínicos. Entonces, para lograr medicina basada en la evidencia, lo que ocurre es que necesitamos de ser mucho más rigurosos. De hecho, el 90% de lo que está publicado en revistas EASY incluso, son estudios que están dentro de la pirámide de los estudios que están acá abajo, es decir, estudios que se basan en lo observado, que en buen chileno nosotros decimos el tincómetro o el ojímetro, ¿cierto? Decimos, no, está mucho mejor, anduvo bien, ¿cierto? O en el fondo se ve mejor después de colocarle algo. Eso es estos que están abajo, que son lo que se habla del tincómetro, el ojímetro. Después de eso están las que usan estadística básica. En el fondo vamos a reclutar un cierto N de pacientes que tengan una patología más o menos similar, ¿cierto? Vamos a dividirlos en dos, vamos a colocarle a este sí, a estos no, y después los vamos a dar vuelta, vamos a ponerle a estos sí y a estos no, y por lo tanto todos se van con terapia. Todos se van a ir con terapia, pero podemos saber si efectivamente lo que estamos colocando como terapia funciona. ¿Ya? Eso es la segunda. Y después hacia arriba vienen con casos con controles negativos, ¿cierto? Doble ciego y una serie de otras cosas que van escalando en la repetibilidad y en la certeza de que lo que estamos colocando efectivamente está funcionando. Y así podemos clasificar los estudios clínicos tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿ya? Aumentando en rigurosidad del 1 al 3. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos nosotros como veterinarios? O bueno, muchos me imagino como veterinarios. Es que hay una dicotomía importante. Yo trabajo en la Facultad Veterinaria de la Universidad de Chile y en el Departamento de Ciencias Clínicas. O sea, estoy rodeado y soy parte de los clínicos. Sin embargo, la clínica es muy dada a eso que vieron ustedes en la parte de abajo de la pirámide. En decir, no, me funcionó bien, no, esto me anduvo bien, y cosas de ese tipo. Y el desafío es que estas ciencias básicas, o sea, las ciencias clínicas, se junten a las ciencias básicas. Y por lo tanto, esa mezcla logre generar real evidencia. Entonces, como ejemplo de eso, es que quiero mostrarles lo que hemos hecho para que vean que además uno lo va haciendo en escalada, uno puede ver cómo funciona una proteína, por ejemplo, ve que funciona bien y después de eso ver a través de qué mecanismo está cumpliendo esa función. Esa es una manera. Y la otra manera es, porque estas proteínas producen este tipo de efectos, podríamos ocuparlo en tal cosa, ¿cierto? Para arriba y hacia abajo. Entonces, en este caso, la historia de lo que voy a mostrarle acá es un ejemplo de medicina regenerativa en piel. Al igual que en humanos, nosotros tenemos problemas de úlceras de decúbito prolongado, ¿cierto? Úlceras diabéticas, y por lo tanto
manejo de heridas que son complicadas de que reparen, no regeneren, reparen, ¿cierto? En un principio. Siempre pensamos en reparar, no regenerar, cuando hablamos de piel, ¿sí? Ya. Entonces, cuando tenemos casos como este, que son con recidivas constantes, ¿cierto? Con un dolor de cabeza tremendo para el clínico, se han hecho, sobre todo en humanos, nosotros siempre esperamos que el humano salga y lo adaptamos a veterinaria, cuando realmente para que haya llegado a ser humano tiene que haber pasado por animales. Por lo tanto, lo agarramos cuando viene de vuelta, llega a humano y lo adaptamos para nosotros. En cambio, si uno está en la subida, cuando lo usan en animales, uno podría adaptarlo, ¿ya? En humanos, de hecho es la única que está aprobada por la FDA, es este producto que se llama Regranex, que es un factor de crecimiento hecho crema, ¿ya? Este factor de crecimiento efectivamente genera una serie o sea, mejora la reparación de heridas como la que vieron anteriormente. También se han probado otros factores de crecimiento, como el factor del TGF-beta y el factor de crecimiento fibroblástico. El problema de estos otros, el VEGF también se ha utilizado. ¿Por qué este es el único que está aprobado por la FDA? Es porque es el único que no produce efectos complicados, como por ejemplo generación de tumores o generación de crecimientos aberrantes, cosas de ese tipo, o cambios genéticos. Entonces, estos otros, aunque funcionan muy bien, tienen la gran desventaja de que pueden producir efectos colaterales. Por lo tanto, ¿cuáles son qué desventajas además de esa tenemos? En general son factores que se utilizan a muy alta dosis. Si ustedes piensan que las dosis son mayores a 10 miligramos diarios, y ustedes piensan y ven que esta crema cuesta $1000 cada pomo, en un tratamiento se gastan aproximadamente 2 pomos, más o menos, 2 pomos, o sea, $2000 por cada tratamiento. Estamos hablando de una locura, ¿cierto? Ya. Entonces, lo que sí es importante es que cuando uno habla de factores de crecimiento específicos, uno puede dosificar. Cuando uno habla de una sopa que tiene muchos factores de crecimiento en diferentes cantidades, empiezan a haber complicaciones. Un ejemplo de eso es que, si ustedes, no puse aquí el paper, pero hay por lo menos 3 papers que toman PRP de 10 pacientes diferentes, y le hacen una cromatografía de gases, ¿cierto? Y ven qué cantidad de factores de crecimiento, eligen ellos 20, qué cantidad tienen de esos 20 factores de crecimiento en cada uno de esos PRP. Y las diferencias son abismantes. Por lo tanto, cuando el clínico dice, es que este PRP me resultó, es que efectivamente puede haber encontrado un paciente que le entregó un PRP que funcionó para la patología. Pero a lo mejor ese mismo PRP no funciona para la otra patología que no es tan isquémica, o es más isquémica, o es menos inflamatoria, o es más inflamatoria. Por lo tanto, se hace muy difícil generar evidencia. Bueno, y la mayoría de estos factores, lo que les decía yo, además de generar, por ejemplo, en el caso de estos tejidos de graduación, además se producen sobrecrecimientos de otros tejidos y de otras células. Nosotros hemos trabajado llevamos como 6 años trabajando con esta proteína, la calreticulina. La calreticulina es una proteína que está definida como una proteína de estrés. En cualquier fenómeno de estrés celular, de tejido, normalmente hay una liberación de calreticulina desde el retículo endoplásmico. Esto, en el caso esto es una proteína que es bastante grande, es de 46 kilodalton, y tiene una estructura que es globular en un sector y el resto es más bien plano. ¿Qué es lo que ocurre con esta proteína? Esta proteína ha sido probada en tanto humana como de conejo en diferentes actividades. Una es inhibe
la formación de tejido vascular, por lo tanto, inhibe el tejido vascular y por lo tanto también ha sido estudiada para ser utilizada en control de tumores, pero en dosis alta. Cuando se coloca en dosis alta, genera ese tipo de respuesta. Ahora, en dosis baja, la de humano y de conejo produce reparación acelerada de piel. Entonces, esta que es un tipo esta proteína que estamos ocupando nosotros, es una proteína extraída de un parásito, del Trypanosoma cruzi. Y se ha probado que esta proteína del parásito Trypanosoma cruzi en general es muchísimo más potente en su acción que la humana. Por lo tanto, se puede ocupar a muy baja dosis. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es, primero, ensayos in vitro. Esto es un ensayo muy típico para ver migración celular. Uno lo que hace es cultiva fibroblastos, en este caso de ratón, se coloca, se espera que hagan confluencia, 70% confluencia, 70-80% confluencia, y después se le hace una lesión en medio del cultivo y se le coloca el factor que uno quiere y ve cuánto se cierra esta herida artificial que se coloca. A normalmente se le denomina ensayo de migración o scratch plate assay. Entonces, lo que ustedes pueden ver acá es la comparación entre la calreticulina humana y la calreticulina parasitaria. Y se van a dar cuenta que entre más baja es la dosis de la parasitaria, mejor es el efecto de reparación de la herida. En el cambio, la de humana empieza a tener efectos similares, o sea, 2000 veces, con dosis 2000 veces mayor. Si vemos la parte de la proliferación, porque obviamente para que haya una reparación de piel tiene que haber migración, proliferación y vascularización, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que nuevamente los mismos, utilizando humana y parasitaria, nos damos cuenta que la parasitaria a bajas dosis produce proliferación celular y en la humana se requieren mayores dosis como para lograr el mismo efecto. Ahora, si nos pasamos de un modelo in vitro y escalamos a un modelo in vivo, vemos que al hacer lesiones en piel en ratas y colocarles un scaffold de, en este caso, quitosano, donde vamos a colocar la proteína para que vaya liberándose en forma, ¿cierto?, paulatina, nos damos cuenta que en 5 a 10 días, midiendo la histología de esa piel, nos damos cuenta que lo que podemos medir es cuánto es la profundidad dérmica que se logra en los días de la dermis, después cuánto es el porcentaje de repetilización de esa herida, que es lo primero que ocurre lo primero que tiene que ocurrir para que haya reparación de piel. Primero migración del epitelio, se cierra el epitelio y empieza a crecer la dermis. Por lo tanto, eso también es un factor muy importante. Y la otra es la celularidad. En el caso de la piel, tenemos que es un epitelio pluristratificado, en el caso de la dermis, es un epitelio pluristratificado, perdón, tejido conectivo denso de haz entrecruzado en la parte de la dermis, y por lo tanto es principalmente colágeno, ¿cierto? Y poca célula. Por lo tanto, una dermis madura es una dermis que tiene poca célula. Y si ustedes ven el tejido de granulación, van a darse cuenta que tiene una cantidad de núcleos celulares enorme. Por lo tanto, a menor cantidad de núcleos, mayor maduración de la dermis. Y lo que nos damos cuenta es que al hacer estas heridas, en 10 días, al utilizar la proteína en la piel, la piel cierra rápidamente y lo que es más importante es que no deja cicatriz. Por lo tanto, tiende a ser promisorio en ese sentido. Y lo otro que es importante es que todavía no lo hemos explorado, es que hay mayor crecimiento de pelo. Que es una cosa que también uno podría explorar más adelante. A mi tiempo. Perfecto. Me quedan solamente 2 diapositivas. Esto es el estudio que les decía yo de lo que es alto de la dermis, porcentaje de repetilización y cantidad de núcleos. Y lo que uno se da cuenta es que
al colocar la proteína parasitaria en baja dosis, logramos alturas de dermis digamos, importantes con respecto al control negativo. Vemos que la cantidad, la contabilización de número de celulares, esa, TC low, es parasitaria baja. Aquí también hay parasitaria alta, ¿ya? En dosis. Entonces tenemos que la parasitaria baja, acá arriba también la cantidad de células es menor que lo otro que la humana y las otras dosis que habíamos probado. Y finalmente, en el caso de la porcentaje de repetilización, lo mismo, tenemos que TC, la parasitaria en baja dosis, logramos mejores efectos. Entonces, teniendo eso en claro, empiezan a, bueno, obviamente toda esa cosa la vamos publicando, ¿cierto? Entregarla al escrutinio de otras personas que se dedican a lo mismo y por lo tanto ir generando información publicable y corroborable. Entonces, ¿qué nos quedó como pregunta? Obviamente una proteína funciona a muchos niveles para lograr el efecto. Proliferación, migración, ¿cierto? Aumento a lo mejor de la cantidad de matriz extracelular, una serie de cosas. Pero lo que sí nos dimos cuenta histológicamente es que en el proceso de reparación hay una serie de células que migran desde el subcutáneo. Y además de explorar todo eso que les dije, de ver la multiplicación, ver la división y todo lo demás, una parte de una tesista de magíster, la doctora Guerrero, se dedicó a ver si estas células que vienen de acá del subcutáneo, que obviamente es rico en grasa y por lo tanto que podrían ser células madre, ¿qué efecto tiene esta calreticulina sobre estas células madre? Y lo que nos encontramos al exponer estas células madres a la calreticulina los va a sorprender. Por lo tanto, vayan al póster y a la presentación que va a hacer mi tesista para que se enteren de cuáles fueron los resultados que obtuvimos con las células madres. Muchas gracias. Este es mi agradecer a mucha gente que está con nosotros en el posgrado y en el laboratorio, además del doctor Ferreira, que es el que sintetizó y aisló la proteína del parásito. Muchas gracias. ¿Preguntas? Doctor, si entendí bien, hay una dificultad en la aplicación de la medicina basada en la evidencia aplicada a la medicina regenerativa. ¿Eso es correcto? No es una dificultad. En general, no queremos hacerlo de la manera que es, digamos, que genera prueba científica de lo que estamos haciendo, más que otra cosa. Obviamente siempre hay dificultades. Claro. En particular, estas mediciones de parámetros clínicos que sean objetivables, por ejemplo, en las patologías que sean osteoarticulares en el perro, ¿cuáles, por ejemplo, podrían mencionarse? Me parece una excelente pregunta, porque una de las cosas que cuesta es publicar cuando tú hablas, por ejemplo, de patologías traumatológicas. A mí me costó 3 años publicar en Veterinary Surgery, porque una de las problemas que tenía es que todos mis estudios, en los casos que hice, eran con evidencia clínica, con 2 personas graduando, ¿cierto?, el tipo de claudicación y todo lo demás en forma clínica. Eso está absolutamente obsoleto desde ya hace 2008, o sea, hace más de 5 años, que está obsoleto, porque lo que hacen ellos es utilizar gait analysis, o sea, análisis de marcha, y uso de placas de compresión para poder graduar efectivamente y no decir no que anda bien, sino que efectivamente los músculos que están mejorando en su actividad, la cantidad de peso que está utilizando en cada uno de los miembros y
el cambio de angulares en el paso, digamos, cómo va cambiando la angularidad de cada una de las articulaciones en el proceso de caminata y de correr y de todo lo demás. Entonces, efectivamente, en eso tenemos limitaciones y finalmente los que quieran publicar van a tener que meterse en eso, van a tener que meterse en objetivizar esto anda bien, digamos, el anda bien a pasarlo a un número. Eso es para publicaciones, pero a nivel del clínico, digamos, las observaciones, el antes y el después, ¿le sirve? Yo le pregunto esto, nosotros estamos haciendo un estudio con los perros policiales en Santiago. Patología osteoarticular. No tenemos acceso, digamos, a esta herramienta para hacer cuantitativa la objetivación de la evolución. Pero, por ejemplo, estos perros están sometidos a rutinas de ejercicio. El perro con dolor, en estado agudo, abandonó el ejercicio. Pero el perro después, aparentemente de los beneficios de la aplicación del PRP, volvió a su rutina de ejercicio. El perro volvió a correr y a hacer la rutina que eso es objetivable, eso es... Sí, es muy objetivizable porque de hecho antiguamente, hasta antes de eso, todo lo que se publicaba era objetivo pero clínico. ¿Qué es lo que pasa? Y por eso que es importante la primera diapositiva. Cuando uno, o sea, de las primeras diapositivas, que es, si uno va a hacer una cosa clínica y algo que no cuesta tanta plata, es efectivamente tratar de hacerlo doble ciego, que en el fondo la persona que eligió al paciente no sea la misma que inyectó, y que el que inyectó no sepa lo que está inyectando. Hay una serie de cosas que tienen que ver con procedimientos, digamos. Tenemos 20 perros, como por ejemplo en el caso de los policiales, tenemos 20 policiales de los carabineros, me imagino, y lo que vamos a hacer es, a todos los vamos a tratar, pero vamos a dividirlo en dos grupos, vamos a colocarle a este grupo esto que usted no sabe lo que es, y a este grupo usted lo que no sabe qué es, y después los vamos a cambiar. La persona que clínicamente lo va a ver no es el mismo que lo inyecta. Y no debe ser uno, sino que deben ser al menos dos. Entonces van a decir, sí, efectivamente, él está mucho mejor que lo que vi antes. Y el otro dice, sí, y los otros no se comunican entre ellos. Son dos personas que vienen, ven, se van, viene el otro, ve y se va. Porque se comunican entre ellos, ¿cómo andamos? Sí, no andan, súper bien, no, chupa, y listo. Y eso no desobjetiviza el proceso. Y eso es absolutamente publicable. Absolutamente publicable. Pero requiere nuevamente un procedimiento. Es un procedimiento. Y ese procedimiento se aprende. Es así. ¿Ya? Doctor, usted mencionó de que la medicina basada en la evidencia fundamentalmente estaba, por lo que yo entendí, fundada en los estudios más bien de tipo experimental hacia arriba. Sí, lo experimental es bien, o sea, lo experimental como dices tú, como básico, lo in vitro. Como estudio experimental, ¿ya? Básicamente en términos generales, parece que estaba más, por lo que yo lo interpreté, más cercano a este objetivo macro de la medicina basada en la evidencia, o lo entendí mal, doctor. Yo creo que entendió mal. Observacional me refiero. Lo que pasa es que hay evidencia que es sumatoria y evidencia que es experimental, como dice. Cuando tú tienes un mínimo de casos, por ejemplo, tienes 10 casos clínicos, tú tienes que tratar de sacar el máximo de información de esos 10 casos clínicos y por lo tanto tienes que hacer un protocolo experimental como para poder tomar, efectivamente, rescatar la información que necesitas. La otra posibilidad es cuando son estudios clínicos, no sé, ustedes pueden ver publicados, estudios retrospectivos de 1800 casos. El problema acá en Chile es que lograr 1800 casos podría ser. El problema es que tampoco son sistematizados. En el fondo, les puedo dar un ejemplo de algo que estoy ahora haciendo y que tengo que publicar. Desde hace 2 años que todos los casos de corte de ligamento cruzado les tengo hecho un protocolo y todos se van a ecografía de rodillas bilateral. Todos. Tengan corte en una o tengan corte en dos. ¿Esos cortes son iatrogénicos o son casuísticos? No, casuísticos. Entonces, como tengo un protocolo, todos los pacientes llegan con ese protocolo
raza, dónde viven, una serie de... Y con esa información, recopilada hace 2 años, yo logro conseguir 300 casos, 300 rodillas, en el fondo, y con 300 rodillas ya puedo hacer algo de estadística y puedo efectivamente objetivizar lo que a mí clínicamente me da la idea. Como por ejemplo, que a diferencia de Estados Unidos, acá en Chile la mayoría de los cortes de ligamento cruzados son en perros menores de 15 kilos. A diferencia de lo que pasa en Estados Unidos. Mi tema es a otra cosa. Usted que está en la Universidad de Chile, ¿cuál es su posición respecto a los diseños experimentales con modelo animal y el problema que tiene el investigador en Chile, fuera de lo difícil que es investigar en un país en vías de desarrollo, digamos, con recursos más limitados, y que además este topón, el golpe en la cara, que son los comités de bioética, que hoy día en Chile son más exagerados que en Europa y en Estados Unidos, digamos. O sea, lo que pasa es que si tú quieres conseguir, incluso si tú quieres conseguir plata, como por ejemplo a eso me refiero, CONICYT, ¿cierto? Con CONICYT o FONDECYT, hay formas que el problema es que a nosotros nos gusta mucho esto de meternos en ciertos carriles que están anotados. Todos estos carriles, estas formas de investigar están absolutamente anotadas y que siga paso 2, siga paso 3, porque no están hechos por chilenos, sino que están hechos por gringos. Por lo tanto está paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Si uno se mete en ese protocolización de las cosas, en general los comités de bioética no te ponen problemas. Sobre todo si, por ejemplo, si tú sabes bien que un comité de ética obviamente no va a querer que tú pongas a 10 perros sin tratamiento y a 10 perros con tratamiento, porque esto sin tratamiento bioéticamente es al menos, ¿cierto?, objetable. Pero para eso existen protocolos clínicos para ensayos clínicos, que es agarrar los 10 de acá y los pasas a este lado después de un cierto tiempo. Y por lo tanto, por mientras, ¿cómo lo manejas? Con lo clásico. Antiinflamatorio, el otro también está con antiinflamatorio y cualquier cosa, y después lo pasas a solo antiinflamatorio y a antiinflamatorios con esa cosa. Eso. ¿Ya? Gracias, doctor.